Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 25 de noviembre la Iglesia mira la vida de Santa Catalina de Alejandría, una de las mártires del 286 a.C., el 300 antes del 310, muere joven, dando un testimonio de valentía. Donde la trataron de persuadir que dejara de creer en Cristo, ella más bien hizo que muchos vinieran a la fe. Hoy, para nuestra lectura, tomamos el capítulo 21, versículos del 5 al 11 de Lucas. Los invito a que tomen el texto. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: esto que contemplan, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo esto va a suceder? Él dijo: miren que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy, o bien está llegando el tiempo, no vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en la última semana de este tiempo ordinario que terminó pues ayer, en este domingo, con la gran solemnidad de Jesús, Rey del universo, Jesucristo, Rey universal. Pero vamos hasta el sábado previo al primer domingo de Adviento. Y estamos llegando a los últimos pasajes con Lucas, que tiene que ver con los momentos previos antes de la cruz y sobre temas de lo que pasará al fin del tiempo. Pero para que respondamos la primera pregunta, ¿qué dice el texto? Volvamos la mirada a él, siempre con la pauta de: los ojos se posan en lo escrito, en el texto, pero el corazón reposa en el sentido. Por eso el primer momento es objetivamente qué dice hoy la palabra de Dios. Para eso varias relecturas. Unos están mirando un lugar de Jerusalén y están alabando ese sitio, y Jesús empieza a decirles que va a pasar algo con ese lugar. Y ellos preguntan sobre cuándo y cómo, qué es lo que va a pasar. Pero Jesús va dando unas pautas de algo que pasará en la historia y una serie de signos. ¿A qué se refiere Jesús? Hagamos la pausa, la palabra resuena. En la segunda relectura hoy de lo proclamado, este texto lo escuchamos hace poco en un domingo, o en uno de los días también ya que se ha leído Lucas. ¿Qué palabra, qué versículo, qué expresión nos pone a pensar, nos aclara algo, nos deja pensando, pero a la vez es algo nuevo que no le habíamos puesto atención? Cuéntenos de lo proclamado hoy, de este pasaje, ¿qué les llama la atención? Y en la tercera relectura, la síntesis, para que entremos en la meditación, que es muy personal, pero aquí tratamos de ubicarnos en el contexto para que la palabra nos hable al corazón. Contexto: Jesús llegó a Jerusalén, ha recorrido el camino, lo espera la cruz, y parece ser que estando sentado aquí en el Monte de los Olivos se ve Jerusalén, y en Jerusalén la explanada del templo, la gran construcción que reedificó Herodes el Grande, y que todavía en la época de Jesús estaban en construcción. Ya estaba pues la parte bella, grandemente construida, sitio
de orgullo nacional para los hebreos. Mirar el templo reconstruido después de que lo habían acabado los babilonios y que Antíoco IV Epífanes lo había puesto como un lugar del altar de Zeus y lo habían reedificado y reedicado a Dios. Ya está en el esplendor otra vez el gran templo. Y entonces delante de Jesús empiezan a hablar y a hablar de lo bonito, de todos los detalles, de lo majestuoso de aquel lugar. Y Jesús les dice una expresión que los deja fríos y pensando: esto que contemplan, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y ellos mismos ahí mismos: maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Cuál es la señal de que eso va a suceder? Que le digan a un hebreo en aquella época qué es lo que soñaron, qué es lo que reconstruyeron, qué es lo que tiene la historia de Israel, el lugar santísimo donde está la gloria de Dios, el Dios de Israel, va a ser destruido. Eso es como una realidad muy difícil de aceptar. Pero así pasó, ya lo hemos hablado muchas veces. Años 70 los romanos destruyeron aquel lugar, años 130 lo volvieron a acabar del todo con Adriano y trató este emperador de que no quedara rastro de los judíos en aquel sitio. Y pasó. Pero acuérdense que hay un templo del que Jesús habla que es más importante aún, y es su cuerpo, que va a morir y va a resucitar en 3 días. Y este templo origina la nueva presencia de Dios para los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y empieza a hacer cuando le preguntan el cuándo y cuáles son las señales, él empieza a hablar de algo que si vamos viendo, todo se ha ido cumpliendo. Se alzará pueblo contra pueblo. Primero, muchos van a venir en su nombre. ¿Cuántos no han venido en la historia? Soy Jesús, yo soy el verdadero profeta de Dios. Apareció Mahoma a decir que él tuvo una revelación y creó todo un monoteísmo radical supuestamente, pero Jesús ya no es el Hijo de Dios, sino un profeta más. Y eso ya es desplazar a quien es indesplazable para nosotros. Es el Hijo de Dios. Y aparecieron otros que dentro del mismo cristianismo han dicho: esta es la verdad. Y aparecen llenos de rebeldía, decir: es que estos están equivocados, nosotros somos la manifestación de Jesús. Y empezaron a polular y a distribuirse hombres, falsos profetas, con mensajes de que son enviados por Dios o son el mismo Cristo, como otros lo han hecho entender. Pero que nadie los engañe. Nadie nos debe engañar con mensajes falsos del yo soy. El yo soy es solamente uno, Cristo Jesús. O cuando oigan guerras, noticias de guerras. ¿Cuántas revoluciones y guerras han existido en la historia después de Cristo? ¿Cuántas estamos viviendo aún? Pero es necesario que esto ocurra primero. Se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino, habrá grandes terremotos. También han pasado, pasan y pasarán. Hambrunas por las guerras siguen pasando. Pestes, tuvimos una pandemia. Son realidades, es que eso no está diciendo mentiras Jesús. Son realidades que tristemente han pasado en la historia, pero son signos que se van leyendo en el tiempo humano, porque también habrán fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Signos que no solo son para derrotarnos, sino que son el camino de una historia de una humanidad que Dios no quiso el mal ni el sufrimiento ni creó el caos. Esos han venido por parte de la humanidad que no ha aceptado a Dios, pero ya Dios nos ha dado la victoria importante. Cuando murió y resucitó, nos dio la vida. Entonces, cada día es esperar un encuentro con Dios hoy. Cada día es saber que vendrá por segunda vez. Cada día es estar preparados para pasar nosotros a la presencia de Dios, para no tener miedo y pánico. El miedo o el pánico debe darnos si nos separamos de Él, para que no nos dejemos decir mentiras en un mundo que sigue
proponiendo neopaganismos y neoculturas de estas que quieren como quitar la creencia en el único Dios y Señor Jesucristo. O aún, en nombre de Él, proponen doctrinas llamativas y extrañas. Y pasan cosas. Pero aquí lo importante es, de un lugar sagrado que miraban los hebreos, Jesús los invitó a que esperaran siempre en Dios y a que pusieran su fuerza de anhelo y esperanza y de fe en el único Dios que es el dueño de la vida, Jesucristo el Señor, que se entregó por la salvación de todos. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, porque has hablado la verdad, porque tú eres más que el templo, bellamente adornado y destruido después. Tú has dejado que tu cuerpo fuera traspasado en la cruz para resucitar y darnos esta capacidad de tener nueva vida en tu presencia. Permítenos no asustarnos con pánico, sino tener el santo temor de Dios para responderte con amor a tanto amor de protección y predilección, y que todos los días estemos preparados para el encuentro contigo. Amén. Propósito o acción a lo que los mueve esta palabra, cuéntenos. Gracias por el eco que colocan al final del chat. Cuéntenos a qué los ha movido hoy la palabra. Y quedémonos contemplando. Llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.